Buenos días, bienvenidos a una jornada de sensibilización, a un webinar formativo más organizado por la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Motril. Como siempre, al comienzo de estas sesiones, les recordamos que estas acciones están enmarcadas dentro del programa Kit Digital y Acelera Pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de transformación digital de las pymes. Está desarrollado por Red.es, una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y se enmarca en el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, que cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto a través de los fondos Next Generation. Les recordamos que desde la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Motril estamos a disposición de las pequeñas y medianas empresas para asesorarlas, darles apoyo y guiarlas en el proceso de digitalización para mejorar su competitividad independientemente del sector al que se dediquen. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Y un tema que no solamente es interesante, sino que está a la orden del día. Dentro de los principales beneficios que aporta la ciberseguridad tenemos proteger ante ataques externos de los hackers, el conocimiento de los riesgos a los que se está expuesto y el fortalecimiento de los puntos débiles. Permite además crear un plan de acción ante posibles ataques. Para hablar de ciberseguridad hoy nos van a acompañar dos profesionales de la materia. Dimas Pérez, responsable de las áreas de sistemas, comunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad en Dantia Tecnología, y Salvador Pineda Romero, administrador de sistemas, comunicaciones y ciberseguridad en Dantia Tecnología. A ambos les agradecemos su presencia hoy aquí, que compartan ese conocimiento con nosotros, y en este webinar nos marcamos como objetivo esa concienciación sobre ciberseguridad y cómo securizar una empresa. Sin más, le doy la palabra. Comenzamos la ponencia. Antes aprovecho para recordarles que esta conferencia la pueden disfrutar tanto en directo como en diferido a través de nuestras distintas plataformas digitales. Que disfruten de la ponencia, que les sea interesante. Cedo la palabra y le doy la bienvenida a Salvador Pineda Romero. Salvador, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues nada, aquí estamos. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Motril la posibilidad de que nos da de poder participar en este webinar, que de alguna forma esperemos que pueda servir para concienciar, ¿no? Concienciar y fomentar las buenas prácticas en las empresas y en particulares en materia de ciberseguridad, sobre todo en los momentos que estamos viviendo en los cuales ha habido un incremento exponencial muy grande en cuanto a lo que son los ataques en ciberseguridad, ¿no? Entonces, insistimos mucho en el tema de que es importante esa concienciación, esa formación, para que siempre estemos alerta y siempre estemos al tanto de todas las novedades y todas las incidencias que surgen en el día a día, porque esto es una lucha continua de día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres voy a ir compartiendo. Vale, pues como os comentamos, el webinar de hoy trata sobre lo que es la predicción y prevención ante ciberataques en empresas y profesionales y cómo podemos hacer esa adaptación de la ciberinteligencia adaptada a lo que es un CER, un CECIR, que ya luego más adelante explicaremos, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, en el índice que vamos a tratar del webinar haremos una breve perspectiva de lo que es el estado actual de los ciberataques en el momento en el que estamos, cómo podemos, en base a esa actualidad de ciberataques, vamos a dar una serie de puntos o consejos para poder, los puntos o consejos más importantes que pensamos nosotros para que se deben de tener en cuenta para a la hora de securizar una empresa, ¿vale? A continuación, una vez que ya tenemos esos puntos realizados y esa securización realizada, surge el siguiente punto, ¿no? Que es, vale, yo tengo ya mi empresa securizada, ¿quién se encarga de verificar, de monitorizar y de asegurarme de que
todos esos puntos que se han ido tratando a la hora de securizar mi empresa están realmente bien configurados y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de una serie de servicios que permitan que, que me monitoricen esas mejoras que yo he implantado a nivel de ciberseguridad en la empresa. Y ahí surge lo que es el tema de los CER y los CECIR, ¿no? Las ventajas que puedo obtener a la hora de contratar este tipo de servicios, y damos un paso más con el punto 5 en el índice, que es, vale, yo tengo una empresa en la cual he hecho una serie de mejoras a nivel de ciberseguridad y estoy teniendo unos servicios proactivos y reactivos que me da un CER. Pero damos un paso más y con la ciberinteligencia lo que generamos es la predictividad, es decir, adelantarme todavía más a lo que es el tema de los ciberataques, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues como podemos observar en esta diapositiva, tenemos una serie de recortes de prensa donde podemos ver un poco a día de hoy cómo nos encontramos, ¿no? A nivel de los ciberataques, ¿no? Tenemos claro que afectan a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? No solo ya a nivel de empresas, sino que el ciberataque ya no es solo con el hecho de dañar a una empresa, ya toca todos los ámbitos de la sociedad, tanto como, por ejemplo, estos días atrás que hemos tenido la Eurovisión, ¿no? Pues ahí tenemos un recorte de prensa en el que la policía italiana pues frustró una serie de ataques de grupos prorrusos durante las votaciones de Eurovisión, ¿no? Entonces, a mí me da la pinta de que les debió de gustar mucho la actuación de nuestra representante y se pusieron ahí a votar, a darnos 12 puntos, ¿no? Pero evidentemente los pillaron, ¿no? Y bueno, también ahí ha cambiado, con el paso de los años ha cambiado lo que es el perfil del atacante, ¿no? Hace unos años, hace ya muchos años, pero bueno, el perfil del atacante era una persona que se movía un poco por su propio ego, ¿no? Eran personas que necesitaban poder atacar a empresas o conseguir objetivos y ya luego eso lo publicaban en sus redes y demás. Y, oye, he conseguido entrar en el Pentágono, he conseguido entrar en un banco. Y eso pues le hacía alimentarles el ego, ¿no? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que evidentemente con el ego no se come, ¿no? Y decidieron dar un paso más y entraron a lo que son ya un poco los ciberataques que ya se mueven un poco por tema monetario, ¿no? Entonces ahí donde más daño se está haciendo es el tema del ransomware, ¿no? De lo que es encriptación de lo que es la encriptación de equipos para conseguir un beneficio económico, ¿no? Y ahí en eso andamos, ¿no? Actualmente ese perfil de atacante, que antes se movía solamente por el ego, ha pasado a ser un ataque puramente económico o puramente a la hora de desestabilizar incluso países y afectar, por ejemplo, en elecciones y demás, como ocurrió, por ejemplo, con las elecciones estadounidenses con las injerencias rusas y demás, ¿no? Que parecía que habían actuado y demás, ¿no? Entonces, ahí también es cierto que ha habido un aumento muy exponencial en cuanto a lo que es el tema de los ciberataques. En el año 2021, ahí tenemos ese recorte de prensa que especifica que 9 de cada 10 empresas sufrió al menos un ciberataque en 2021, ¿no? Entonces ha habido un aumento inmenso, ¿no? Ahí evidentemente las empresas que son más proclives a ser atacadas pues son todo lo que es la parte de los seguros, todo lo que son las telecomunicaciones y sobre todo la banca, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, este tipo de empresas son las que más medidas de seguridad implantan, precisamente porque saben que son las más atacadas, ¿no? Hay un dicho en ciberseguridad que dice que un 50% de las empresas ha sido atacada y el otro 50% ha sido atacada pero no se ha enterado, ¿no? O sea que llegamos al porcentaje del 100%. Es muy difícil a día de hoy librarse de un ciberataque. Otra cosa es que llegue a tener éxito, pero el intento se realiza, ¿no? Entonces, también ocurrió
hace un par de años con el tema de la aparición de la pandemia del coronavirus, que de un día para otro nos vimos que tuvimos que parar todo y volver y irnos a nuestras casas, encerrarnos en nuestras casas para teletrabajar, ¿no? Y además fue algo tan inmediato que lo que pasó fue que muchas empresas no tenían los medios ni las posibilidades para poder implementar de forma segura todo lo que era el teletrabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que aumentaron de forma bestial, en este sentido un 300%, los ciberataques, porque evidentemente los ciberdelincuentes vieron ahí un nicho muy grande de poder atacar. Porque claro, hasta ahora las empresas pues tenían en su entorno de su empresa, tenían aplicadas sus medidas de seguridad y se movían en un entorno cerrado. ¿Qué ocurrió con el tema del teletrabajo? El teletrabajo lo que hizo fue ampliar esa superficie de ataque y además basándose o añadiendo que muchas de las personas que tenían que hacer el teletrabajo lo hacían sobre sus ordenadores personales que no estaban preparados para poder soportar ese teletrabajo, que no guardaban las medidas de seguridad mínimas para poder teletrabajar, y además a eso se le suma la manera tan rápida que hubo que adaptarse al teletrabajo. Entonces, claro, provocó comunicaciones, necesito conectarme a mi empresa, llamada al informático, oye, mira que es que mañana tenemos que todos teletrabajar porque es que nos han encerrado. Entonces, claro, no había infraestructura, había muchas empresas que no tenían eso preparado y se dieron muchos boquetes de seguridad. El típico, oye, pues mira, para poder conectarnos, ábreme el puerto 3389, el famoso RDP, el de conexión de escritorio remoto, que eso es un coladero de ataques porque está expuesto a Internet. Entonces, claro, se provocó mucho ciberataque en ese sentido. También el hecho de que, de alguna forma, el motivo de que estuviéramos en casa, con los niños encerrados, teniendo que estar pendiente a las tareas de los niños y demás, eso también provocaba que hubiera una cierta relajación o despiste. Cuando tú estabas intentando estar concentrado en tu trabajo, a ti te llegaba un correo, oye, mira, que ha llegado un correo de una factura que tienes que mañana sin falta pagarla. Era evidentemente un engaño, tú pinchabas y se te colaba un ransomware y te infectaba y te encriptaba el ordenador, ¿no? Y de eso se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de ese tipo de debilidades que ha provocado el tema del teletrabajo, ¿no? Evidentemente tiene sus ventajas, pero hay que cuidar todo el entorno, a nivel de ciberseguridad, todo el entorno que cubre una empresa, y el teletrabajo pues incluía también los equipos domésticos y demás, ¿no? Y luego, uno de los últimos casos que está teniendo mucha incidencia en la prensa es el Pegasus, ¿no? El famoso virus Pegasus, ¿no? Que es un programa espía que se aprovecha de las vulnerabilidades que tienen los sistemas operativos, en este caso de los móviles. Son vulnerabilidades que son llamadas del 0-day, es decir, vulnerabilidades desconocidas hasta ahora, y se aprovechan de esa vulnerabilidad para, mediante un simple SMS, poder acceder a tu dispositivo móvil y poder robarte la información, ¿no? Son lo que se llaman malware de spyware, ¿no? Son virus espía, ¿no? Y es curioso porque en realidad siempre vemos el ciberataque como algo ilegal, ¿no? Evidentemente lo es, pero daros cuenta que el Pegasus es un programa hecho por una empresa legal, entre comillas, ¿no? Legal como tal, y que se vende en este caso, evidentemente, no se debe de vender a nadie que no sea un país o un estado, ¿no? Pero bueno, eso no quita que en algún momento no sabemos realmente por dónde puede estar pululando, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Y entramos en un nuevo contexto, ¿no? De lo que es la Guerra Fría, de los diferentes países que se espían entre ellos, con la Guerra Fría cibernética, ¿no? Es algo nuevo.
nada, y aquí vamos a tocar un poco a dar una reseña de lo que son las amenazas que actualmente son más habituales. He puesto un par de ejemplos ahí en que son correos electrónicos, bueno, en este caso un correo electrónico y sí, es otro correo electrónico, son reales, son casos reales, pero aquí vemos que digamos los ataques ahora mismo más en boga que están actualmente son, por un lado, el phishing, ¿vale? Que es el phishing con un 19%, perdón. Es un fraude informático que se realiza a través de email, que el principal objetivo es adquirir información sensible de la persona a la cual se manda el correo, ¿no? Para intentar robarle, pues, lo que son los usuarios, las claves, las tarjetas de créditos y demás, ¿no? Luego, en segundo lugar, aunque quizás sea el más, entre comillas, el más sonado, es el ransomware, ¿no? El ransomware, con un 18%, es un tipo de malware que lo que hace es encriptar los archivos del ordenador al que ataca, y a cambio de poder desencriptar esos archivos se pide una recompensa económica, ¿no? A través generalmente suelen ser a través de Bitcoin, ¿no? La moneda Bitcoin. Aquí nosotros aconsejamos, evidentemente, nunca pagar, porque lo único que estás accediendo, lo único que estás consiguiendo es seguir alimentando ese tipo de ataques y ese tipo de ciberdelincuentes, ¿no? De poder darle más alimento a ellos, ¿no? Entonces ahí siempre, ante un ataque de ransomware, lo que nosotros aconsejamos siempre es, evidentemente, ponerse en manos de expertos profesionales para ver si hay manera de poder solucionar la incidencia, y por otro lado, evidentemente, denunciarlo a las fuerzas y seguridad del Estado, ¿no? Para ver si hay posibilidad de que puedan, por lo menos, intentar pillarlos, ¿no? Es complicado porque generalmente el tipo de ataques que hay actualmente, hay dos tipos de ataques, ¿no? Están los ataques dirigidos, que son que buscan específicamente a un objetivo, tienen específicamente un objetivo. Suelen ser ataques que suelen durar meses o incluso años y buscan un fin concreto o una empresa concreta, ¿no? Y luego está el tipo de ataque aleatorio, ¿no? O sea, yo me creo una lista de correos y mando ahí un ransomware a ver quién es el que pica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, siempre buscan un fin económico, porque, como ya comenté antes, ha cambiado bastante el perfil del ciberdelincuente, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos por un 14% el malware, ¿no? El malware suelen ser programas maliciosos que se aprovechan de vulnerabilidades también de los equipos, y lo que hacen son ejecutar sin conocimiento del usuario, ni autorización, una serie de acciones pues para poder actuar sobre el equipo, ¿no? En este sentido, existen diferentes tipos de malware. Por un lado tenemos, como hemos dicho antes, el ransomware, que es un tipo de malware específico de encriptación de archivos. Luego existe el spyware, que el spyware es lo que, como hace un poco la función del Pegasus, lo que hace es robar los datos. Luego tenemos el otro tipo de malware, es el adware. El adware lo que hace es mostrar publicidad de forma continua en tu equipo, con lo cual te fastidia bastante y demás para poder trabajar. Luego están los gusanos. Los gusanos son un tipo de virus que lo que hacen es propagarse entre equipos, ¿no? Se propagan entre equipos utilizando pues, lo que es la propia red interna, ¿no? de donde se infecte. Luego los troyanos suelen ser, es un tipo de malware que va sobre un programa en principio benigno, pero que por debajo esconde el virus, ¿no? El malware. Y por otro lado, tenemos el último caso, son las redes de robots, ¿no? Estos son, ahora se ha puesto muy en boga también, muy de moda, con el tema de la encriptación, o el tema de las criptomonedas, perdón. Con el tema de conseguir criptomonedas, para poder minerizar Bitcoin se necesita un alto grado de computación, mucha computación, mucha CPU y mucha memoria, y lo que hacen con este tipo de malware es crear granjas de equipos infectados para de esa forma poder minar Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, pues
así es como está ahora mismo el panorama, ¿no? En la diapositiva añado yo dos correos reales. De hecho, el primero me lo mandaron a mí, que es del BBVA, en el cual se ha detectado un acceso inusual, ¿no? Aquí, evidentemente, primero, yo no tengo cuenta con el BBVA, con lo cual es bastante claro que es falso, pero bueno, puede ocurrir y seguramente ocurrirá que habrá mucha gente pues, que evidentemente tiene cuenta en el BBVA, le llega este tipo de mensajes y pican, ¿no? Es cierto que cada vez más la gente se va concienciando de que los bancos lo dicen por activa y por pasiva. Cada vez ellos no envían nunca este tipo de correos, ni solicitan la activación de cuentas, ni contraseñas, ni solicitan contraseñas a través de correo electrónico. Pero bueno, por desgracia sigue cayendo gente y es complicado, ¿no? de poder evitar. Ahí lo importante siempre, donde nosotros insistimos mucho, es el tema de la formación. La formación en ciberseguridad es esencial, como veremos más adelante. Y el segundo correo que pongo aquí, pues es un caso real también. Es una persona que pone a la venta, en este caso muebles de su casa por una mudanza, y le llegan mensajes de este tipo, además mandándoles WhatsApp incluso, en el cual te dice, mira, es que te he hecho ya la transferencia de 500 euros para comprarte el sofá que tienes puesto en el anuncio y demás. Entonces pinchas aquí y ya al pinchar ya te llegará el dinero. Claro, esto yo tuve oportunidad de probarlo en un equipo aislado para ver realmente, cuando recibo este tipo de correos me gusta revisarlos a ver qué comportamiento tienen, ¿no? Y evidentemente, vamos, nada más que había, de todas formas, nada más que había que ver un poco el cuerpo del mensaje para notar que era evidente que no era verdadero, era falso. Sobre todo el nombre de la persona, TNT, así en diferentes colores y bueno, se veía bastante claro, pero bueno, aún así siempre se puede caer, sobre todo porque se aprovechan de esa debilidad, ¿no? Esa debilidad en este caso es una mudanza, ¿no? La mudanza ya sabemos el estrés que genera y cuando tú estás deseando cambiarte de una casa a otra, estás deseando quitarte de en medio los muebles que te sobran, ¿no? Entonces, pues se aprovechan de este tipo de circunstancias para poder intentar conseguir su propósito, ¿no? Y evidentemente al pinchar en el enlace, pues lo que te mandaba era a un enlace falso en el cual te pedía pues todos los datos de tu tarjeta de crédito, incluido el CCV, ¿no? El número de detrás de la tarjeta, ¿no? Una vez que ya das esos datos, pues estás perdido, ya te vaciarán la cuenta y demás, ¿no? Pero para que se vea un poco el peligro que tiene actualmente todo este tema, ¿no? Entonces, un poco para seguir, una vez ya hecha un pequeño enfoque o perspectiva de cómo nos encontramos, ¿no? Vamos a dar una serie de pasos o consejos que nosotros consideramos para securizar una empresa o negocio, ¿no? Vale. Yo la empresa, por darle un símil, yo la defino como una cebolla, ¿no? Una cebolla está formado por capas, ¿no? Y tú tienes que ir, poquito a poco, ir quitando capas, ¿no? Pues la empresa para mí es como si fuera una cebolla. Es decir, en el punto central de la cebolla tienes lo más importante de tu empresa, que es tu información, y tú, para poder securizar tu empresa, tú tienes que ir poniendo capas sobre capas para poder protegerla, ¿no? Entonces, así es como nosotros, o como por lo menos yo, defino la manera en que podemos securizar la empresa, ¿no? Siempre debemos mantener una correcta seguridad por capas, ¿no? Entonces, la primera capa con la que nos encontramos es la capa exterior, ¿no? La primera capa exterior es, por un lado, lo que es debemos de verlo como la seguridad física y la seguridad lógica, ¿no? Dentro de la seguridad física nos referimos a lo que es el entorno exterior de tu empresa, ¿no? Tu edificio, donde estás trabajando, ¿no? Entonces ahí debemos de tener una seguridad a nivel de cámaras de vigilancia, alarmas, todo lo que son sensores de presencia,
es importante que no haya la posibilidad de que llegue alguien desconocido a tu empresa y se te meta hasta la última habitación. Siempre es bueno tener una persona de recepción que sea la que de alguna forma sea el primer filtro de acceso a tu empresa, ¿no? De dónde va usted y a quién quiere ver, ¿no? Y entonces en ese momento dice, oye, pues vengo a ver a fulanito, un momentito que le llamo, y el fulanito viene y acompaña a esa persona directamente sin que esa persona pueda en ningún momento poder digamos, acceder al interior de la empresa sin estar supervisado, ¿no? También, evidentemente, el control biométrico, ¿no? Para lo que es el acceso de cada uno de los trabajadores de la empresa, ¿no? Y así, a grosso modo, es un poquito lo que más o menos se debe tener a nivel de lo que es seguridad física. Y luego, por otro lado, tenemos la seguridad lógica, ¿no? La seguridad lógica es cuál es nuestro punto principal de entrada a nivel lógico de nuestra empresa. Pues nuestro acceso a Internet, ¿no? Nuestro Internet. Esa es nuestra seguridad lógica, ¿no? Y ahí es donde tenemos que implantar una medida de seguridad grande, que en este caso se haría a través de lo que son instalaciones de firewall, ¿no? Sobre todo firewall de última generación, ¿no? Un firewall, como su propia palabra indica, es un cortafuegos. Es decir, es un muro de protección entre el exterior de tu empresa, que es Internet, con todo lo que sabemos que tenemos en Internet, y tu propia empresa, tu propio entorno interno, ¿no? Entonces ahí tenemos que establecer un muro de protección con firewall de última generación, con una serie de servicios de protección adicionales, porque los firewall antiguos o de primera generación eran firewall que limitaban a nivel de puertos, protocolos, nateabas y demás. Los firewall de última generación son mucho más avanzados e incluyen unos servicios de seguridad y de protección adicionales a esa protección básica, que son los siguientes, ¿no? Que vamos a especificar. Por un lado, lo que son los IDS y IPS, que son sistemas de detección y prevención de intrusos, es todo aquello servicios que previenen y que detectan todo lo que es cualquier tipo de intrusión que se produce a nivel de lo que es la entrada en tu empresa, y lo que se encargan es de vigilar el tráfico, analizan todo lo que son los paquetes de datos que entran y salen, y de esa forma van detectando también patrones sospechosos, ¿no? que puedan darse, ¿no? Ese sería uno de los servicios principales del firewall. Por otro lado, tenemos también, importante, lo que es el filtrado web. Es decir, ya el ataque no solo te puede venir de fuera, sino que además te puede venir también por dentro, ¿no? Es decir, es conveniente mantener un filtrado de contenidos web en tu propia empresa, para evitar que puedan entrar en páginas que al final te provoquen una vulnerabilidad y te provoquen un ataque a través de esta empresa, ¿no? De esa página, ¿no? Entonces, bueno, pues filtrar para evitar todo lo que es el tema de entrar en páginas porno, entrar en páginas sospechosas, y lo que yo siempre digo y demás, tú vas a tu trabajo y a lo que vas es a trabajar, no a hacer cosas personales, ¿no? Es cierto que cada vez más las empresas pues necesitan estar interconectadas, y tema de redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter y demás, pero para eso existen departamentos específicos en las empresas que se encargan de estas tareas. Entonces, se le da acceso a ese tipo de páginas a ese departamento específico de comunicación y de marketing, y el resto de usuarios de la empresa, si no hay necesidad de que tengan acceso a este tipo de páginas, pues se les corta el acceso y se acabó, ¿no? Por otro lado, también, otra de las características que tienen los firewall actuales son los ataques de denegación de servicios, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que tenéis en vuestra empresa un servidor web que presta una serie de servicios, por ejemplo, de una tienda, una teletienda, o bueno, una tienda, un comercio electrónico y demás, y tienes que proteger esa página web, ¿no? Tuya, o ese servidor web. Y para evitarlo,
uno de los ataques que se suelen realizar a los servidores web son los ataques de denegación de servicios. Es decir, el ciberatacante lo que hace es, de forma masiva, va mandando peticiones a esta página web hasta que consigue caerla, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos, ese tipo de tráfico, los firewall, este tipo de servicios lo detectan y cortan ese acceso, ¿no? Por otro lado también, como he dicho antes, otro de los servicios que tienen los firewalls son el filtrado de aplicaciones, ¿no? Como he comentado antes, si tú en tu empresa no es necesario, por ponerte un ejemplo, que tus usuarios tengan que trabajar con el WhatsApp, pues puedes cortarles el WhatsApp y que no tengan por qué trabajar, ¿no? Con ese tipo de aplicaciones, ¿no? Lo que he especificado antes también, la protección de servidores web, va un poco en base a lo que especifiqué antes de los ataques de denegación de servicios. Y también otra de las cosas importantes de los servicios que prestan los firewalls es la posibilidad de poder establecer conexiones remotas seguras, ¿no? Precisamente, hablando como estábamos comentando antes del tema del teletrabajo, la manera de poder tú securizar una conexión remota a tu empresa es a través de tunelizaciones VPN, ¿no? O a través de clientes VPN, ¿no? El cliente VPN o una tunelización VPN lo que te permite es crear un túnel, como su nombre indique, un túnel a través de Internet en el cual la información que tú estás manejando desde tu ubicación externa o desde tu ubicación remota hacia tu empresa va encriptada, ¿no? Esa información viaja encapsulada e encriptada, con lo cual evitas el poder ataques, por ejemplo, como man in the middle, ¿no? Que son ataques de personas que capturan el tráfico que se genera de un sentido a otro y pueden provocar el poder interferir en esta comunicación, ¿no? Entonces eso es importante. Y como he comentado anteriormente, hay un puerto que se usa, cada vez se usa menos, pero aún así también se sigue usando mucho, que es el del puerto del RDP, ¿no? El protocolo, el de escritorio remoto, ¿no? El de conexión de escritorio remoto. Es un riesgo porque, como digo, esa información no va encriptada ni nada, entonces es muy peligrosa y además es uno de los puertos que más ataques sufren, ¿no? De hecho, yo hace ya muchos años, el primer virus de encriptación, el primer ransomware que me encontré, fue precisamente que aprovechaba esa vulnerabilidad, ¿no? Aprovechaba la vulnerabilidad del puerto 3389, ¿no? Y accedían a través de ese puerto y metían el virus de encriptación, ¿no? Fue en un servidor de un cliente en concreto y fue el primer caso que me encontré hace ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, para siguiendo en el tema de lo que es la securización de la empresa, el siguiente, digamos, capa, hemos visto la capa exterior, seguimos con la capa, digamos, ya ahora de la que es la electrónica de la red, ¿no? Lo que es el switch. El switch es digamos, el conmutador dentro de tu red que reparte los datos entre los diferentes equipos, ¿no? De los servidores y los equipos. Y aquí es importante, para poder, digamos, evitar la propagación, por ejemplo, de un virus como un ransomware, por ejemplo, el poder segmentar las redes, ¿no? Es importante segmentar las redes de forma lógica, de tal forma que si tú tienes varios departamentos, por ejemplo, un departamento de ventas, un departamento financiero, un departamento de compras, y entre ellos no hay necesidad de que se puedan pasar información, tú puedes segmentar las redes para, en caso de que se produzca un ataque de este tipo, cortar el acceso solamente, limitarlo, aislarlo al departamento por donde te entre, ¿no? Entonces ese punto es importante, ¿no? Lo que es la segmentación de redes a través de lo que se denominan VLANs, que son redes virtuales, ¿no? Eso, existen switches gestionables, que se llaman así, gestionables, y luego están los switches no gestionables, que son, tú pinchas ahí, pum, 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 y todo es una sola red, ¿no? Y en los switches gestionables, pues tú puedes dividir la red en partes para precisamente evitar este tipo poder cerrar el círculo, por lo menos, de ataques, ¿no? En el siguiente paso, que especificamos el tema importantísimo también, mantener siempre actualizados los sistemas operativos de tus equipos, ¿vale? Y no solo de los sistemas operativos de los equipos, sino
de todos los programas que tienes en tu equipo, ¿no? En muchas ocasiones salen vulnerabilidades de el Adobe Acrobat, el Java y demás. Entonces, es importante no solo mantener actualizado tu sistema operativo, sino, como digo, todo el software que contiene cada uno de los equipos, porque al final los ataques se aprovechan de vulnerabilidades que tienen este tipo de programas, ¿no? Aquí en el siguiente paso que podríamos tener ya hemos visto la capa externa, la capa exterior, hemos visto la electrónica de red interna, hemos visto mantener actualizados los equipos y los ordenadores. Lo siguiente, securizar tu equipo o tu servidor con un buen antivirus, un buen endpoint security, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener un buen antivirus? Pues por un lado, la posibilidad de poder bloquear un virus ransomware con la posibilidad de poder revertir los ficheros encriptados, ¿no? Existen ahora mismo en el mercado productos que incluyen este tipo de opciones, ¿no? Otra opción que debe tener, otra característica que debe tener es impedir los exploits, ¿no? Impedir los exploits mediante técnicas anti-exploit. El anti-exploit es un programa, a grosso modo, que lo que hace es detectar o aprovecharse de una vulnerabilidad y conseguir acceder al equipo, ¿no? Para robar credenciales, distribuir malware y demás, ¿no? Por otro lado, tenemos el bloqueo de aplicaciones no deseadas, como hemos especificado antes, es otra de las herramientas que tiene el firewall, que se puede también, digamos, enlazar con el endpoint security para control web y prevención de la pérdida de datos también, ¿no? Y una característica importante también que tienen algunos productos de este tipo es el aislamiento del equipo, ¿no? Cuando a un equipo le entra un virus y lo detecta el antivirus, lo que hace es aislar el equipo del resto de la red. Le corta el acceso a Internet y le corta el acceso a la red. Eso hace que evite la propagación lateral, ¿no? Lo que se llama la propagación lateral de la amenaza, ¿no? Entonces eso es importante también que tenga esa característica. Y aquí sí es importante también tener una seguridad sincronizada. Aquí nosotros aconsejamos siempre que a nivel de lo que es securizar tu empresa, utilice siempre el mismo fabricante. Es decir, si tienes un fabricante que te puede proporcionar un firewall, que te puede proporcionar un endpoint security y todo tipo de elementos de seguridad, mejor tenerlos de una misma marca, porque así creará una seguridad completa y sincronizada entre los diferentes elementos, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, tener siempre un servicio de respuesta, ¿no? De detección, de búsqueda y respuesta a amenazas en el caso de que te surja algún tipo de amenaza que no puedes resolver y demás, y que tengas es importante tener un buen servicio detrás de profesionales que te puedan ayudar con lo que sea el ataque que haya provocado, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos a proteger, y muy importante además también, es la protección del correo electrónico, ¿no? Entonces, existen servicios que lo que hacen es que se ponen, digamos, en medio de lo que es tu proveedor de correo para analizar tus mensajes que te llegan y en base al comportamiento o el tipo de mensaje que sea, lo eliminan, lo ponen en cuarentena o lo dejan pasar, ¿no? Entonces, el proceso es el siguiente. Tú tienes tu proveedor de correo, te envía un correo a ti. Ese correo primero le llega a ese servicio de correo o de protección de correo de este fabricante, que revisa el correo, comprueba si es bueno o si contiene algún tipo de amenaza. En caso de que tenga algún tipo de amenaza, la elimina, y si es bueno, pues te llega tu correo, ¿no? Con eso evitamos pues todo lo que es el tema de filtro de correo spam, todo el tema de enlaces peligrosos que puedan contener el correo entrante que te llegue y demás, ¿no? Eso es importante. Y ya luego una serie de puntos adicionales que también, no porque estén aquí todos juntos, pero sí son importantes. Esencial mantener una correcta política de copias de seguridad. Aquí es que nos hemos encontrado muchas empresas que
sufren ataques de ransomware y luego nos encontramos con que, no, a mí mi informático me configuró mis copias de seguridad un día, yo tengo el disco duro externo ahí, pero no sé si funciona o no funciona. Entonces te puedes encontrar pues que el disco duro se ha estropeado, que no estaba haciendo bien las copias porque un reinicio del servidor ha desconfigurado y demás, y entonces te encuentras con que te entra un ransomware, te encripta todo y no tienes nada de información, ¿no? Entonces es importante, esencial, mantener una política de política de copias de seguridad y además poder hacer pruebas de restauración de forma regular para comprobar que todo está funcionando correctamente. Aquí nosotros también aconsejamos el aislar, digamos, lo que es la infraestructura de copias de seguridad de lo que es el resto de la red, ¿no? Porque ocurre en ocasiones que te entra un virus de ransomware, te está enganchado a un disco duro donde tú estás haciendo las copias y ese disco duro se te encripta también. Entonces es conveniente o bien mantener una política de copias de seguridad en la nube para evitar precisamente eso, ¿no? De tener aislado esa infraestructura de copias, o bien con otro tipo de elementos, de programas que existen que de alguna forma aíslan, ¿no? la infraestructura de copias con respecto al resto de equipos, ¿no? Y de ordenadores que tienes en tu red. Importante también y esencial en todos los aspectos, mantener una correcta política de contraseñas. Aquí pongo un cuadro donde podéis ver que a partir de 11 dígitos, o sea, 11 caracteres, con una contraseña solo de números, la manera de averiguarla es instantánea, ¿no? Entonces aquí aconsejamos mínimo, evidentemente, 12 caracteres y luego que evidentemente se usen letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, ¿no? Y además que evidentemente no sean formando palabras, ni palabras conocidas, ni el nombre de tu mascota, ni la fecha de nacimiento, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? La lista de password de usos más frecuentes lo podemos encontrar por internet y bueno, un 2, 3, 4, 5, 6 creo que es la que más se usa, ¿no? O incluso password, ¿no? O sea, password en inglés también se usa mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo, mantener esa política de contraseña, ¿no? También otro punto a tener en cuenta, la política de permisos de lo que son tus recursos compartidos, ¿no? Mantener, no dar el acceso de control total a la información de tu empresa, ¿no? Sino ir manteniendo una política de permiso en base a los usuarios que tienes, ¿no? Me estoy enrollando un poco, son menos cuarto, voy un poquito retrasado, pero bueno. Y luego, ya a nivel de dispositivos externos, pues siempre mantener lo que es la encriptación de los dispositivos portátiles para que en caso de robo, por lo menos no te puedan extraer la información que contienen. También importante que cada vez hacemos más uso de nuestros dispositivos móviles también para programas de empresas, pues mantener un buen antivirus dentro de lo que es el dispositivo móvil. Y también otro de los servicios que cada vez se está poniendo más es el tema de la doble autenticación, ¿no? Sobre todo los bancos lo están implementando cada vez más y muchas empresas ya también lo están implementando, que es la posibilidad de que ya no solo tengas tu usuario y contraseña, sino que además tengas la doble autenticación, es decir, que te llegue luego un mensajito a algún dispositivo o algún correo electrónico para tener esa doble autenticación que posibilita que sea más complicado el que puedan robarte la información y demás, ¿no? Y aquí aunque sea el último, para mí es el más importante, ¿no? Y es el factor humano. El factor humano en las empresas, organizaciones y demás, y es el más importante. Y además por desgracia, es el eslabón más débil. De toda la cadena de seguridad, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo más importante es el factor humano. Y yo lo insisto mucho, es importante el darle una adecuada formación en seguridad informática y sobre todo concienciar a los empleados de que la seguridad no es algo que no te atañe a ti, no, eso es mi informático el que lleva la seguridad, no. La seguridad, todos y cada uno de los empleados deben de ser conscientes de que forman parte de esa cadena de seguridad y que en el momento de que un solo empleado se relaje o piense que él no forma parte de esa capa
esas capas o esa cadena de seguridad, entonces cuando se pueden provocar esos ataques, ¿no? De hecho, el 93% de los ataques que se producen son consecuencias de brechas de seguridad de los propios usuarios, de despistes de usuarios y demás. Y comienzan generalmente por un correo electrónico. Entonces yo insisto, conclusión a todo esto que he estado contando. Sentido común, nada más y nada menos. Es decir, si a ti te llega un correo del propio servicio de correos y tú no estás esperando nada, no tienes sentido común, no esperas nada. Por lo tanto, ¿para qué vas a pinchar en el enlace si es que no tienes nada que esperar, ¿no? O de un banco que no es el tuyo ni siquiera, ¿no? Entonces, es importante y además siempre estar alerta, importantísimo. Siempre mantenerse alerta porque, por desgracia, el 100% de la seguridad no existe, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, yo por mi parte he terminado. Si quieres, vamos a pasar a mi compañero Dima. Vale, hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo voy a explicar mi parte, voy a compartir la pantalla. A ver. Vale, creo que ya la estáis viendo. Vale, pues yo por mi parte voy a contaros lo que es un CER o un CESIR, ¿vale? En qué consiste y cómo de importante puede ser esto en todo el tema de ciberseguridad de una empresa, ¿vale? En primer lugar, un poco definir qué es el término CER o CESIR. Bueno, pues un CER es un equipo de respuesta ante emergencias informáticas, ¿vale? Esto al final que es pues, un grupo de expertos en ciberseguridad, ¿vale? Que su misión es velar única y exclusivamente por la seguridad de los sistemas informáticos de la empresa, ¿vale? El término CESIR, que significa equipo de respuesta ante incidencias de seguridad informática, es exactamente lo mismo que el CER, ¿vale? Lo que pasa es que el término CER está registrado en Estados Unidos y digamos que, bueno, que en la parte de Europa pues se ha acuñado el término de CESIR, ¿vale? Pero que viene a ser lo mismo. Cuando escuchéis CER o CESIR, al final lo que estamos hablando es de un grupo de personas expertos en ciberseguridad, ¿vale? Y cuya misión es velar pues, por la seguridad y la ciberseguridad de la empresa. ¿Qué tipo de servicio ofrece un CER o un CESIR? ¿Vale? Los podemos agrupar en dos grupos, que son servicios preventivos y servicios reactivos, ¿vale? Servicios preventivos es todo aquello que va encaminado a evitar que se produzca algún tipo de ataque, y los servicios reactivos es una vez que nos han atacado, pues cómo hacemos bueno, para salir del problema y para volver a la normalidad. Entonces, entre los servicios preventivos tenemos los avisos de seguridad. Este equipo pues se encarga de analizar todos los avisos que hay en la red, pues tienen siguen muchas fuentes de información sobre el tema y entonces están al quite de cualquier aviso de seguridad importante que aparezca y que afecte a la empresa en cuestión, ¿vale? Sobre la que se trabaje, pues bueno, pues para avisar y para estar en alerta de todo lo que pueda ocurrir. Lo mismo ocurre con las vulnerabilidades, ¿vale? Si sale cualquier vulnerabilidad nueva de cualquier sistema operativo o cualquier aplicativo que se esté utilizando en la empresa, pues lo que hacen es que rápidamente pues lo analizan, ven qué versionado tienen de cada uno de los aplicativos o sistemas y ven si hace falta pues actuar para blindarse ante esa vulnerabilidad. Se realizan auditorías y evaluaciones periódicas de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú en un momento dado puedes hacer todo lo posible para que esté todo securizado, pero con el tiempo al final se van descuidando y se van abriendo pequeños agujeros de seguridad y es muy importante pues ir haciendo periódicamente auditorías y evaluaciones para ver que todo está correcto y que todo sigue bien, ¿vale? Este equipo pues se encarga también de esto. También la configuración, mantenimiento y desarrollo de todas las herramientas de seguridad, ¿vale? De la empresa. Y por último también la propagación de información relacionada con la seguridad, ¿vale? Más o menos esto va relacionado con los dos primeros puntos y este equipo pues aparte de estar analizando y estar al día de todo lo que ocurre, como ha comentado Salva antes, es muy importante el tema del factor humano y es muy importante que todo el mundo esté informado de cualquier problema, cualquier campaña de phishing o cualquier historia que pueda
haber en cualquier momento. Entonces este equipo es el encargado pues de ir entregando esta información a todos los empleados y que estén sobre aviso de cualquier historia o cualquier campaña que esté en ese momento en marcha. Y como he comentado antes, el otro grupo, los servicios reactivos, que al final aquí hablamos de cuando ya nos han atacado, ya tenemos un incidente de seguridad o ya tenemos una vulnerabilidad, pues lo que hacemos es corregirlo, ¿vale? En cuanto a incidente de seguridad, pues si vemos que nos han atacado y que tenemos un incidente, pues lo que se hace es analizar, se analiza el que ha ocurrido, dónde ha afectado, qué respuesta podemos darle, al final se le da soporte y se soluciona el problema y se limpia lo que haya que limpiar y se vuelve a la normalidad, ¿vale? Y se hace todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Y con el respecto a las vulnerabilidades, pues al final lo que se hace es se analiza qué tengo, qué sistema operativo tengo, qué aplicativos tengo, en qué versión lo tengo, ¿afecta esta vulnerabilidad que se ha publicado? Si nos afecta, bueno, pues vamos a actualizar el sistema, vamos a hacer todo lo necesario para igualmente estar protegidos ante esa vulnerabilidad que haya podido aparecer y que nos afecta. En función de la comunidad o el tipo de ámbito al que presten servicio el CER o el CSIR, pues tenemos varios tipos, ¿vale? Están de tipo académico, que están dedicados a centros académicos y universidades, están de sector comercial, infraestructuras críticas, otros tipos de CSIR que son gubernamentales, que aseguran la infraestructura IT de un gobierno, interno. O sea, que una empresa monta un CSIR y solo presta servicio a la organización a la que pertenece. Información y comunicaciones, ya más dedicado al sector financiero, de transporte, militares y de pymes, ¿vale? Que son ser más dedicados a la pequeña y mediana empresa. Ventajas de contratar los servicios de un CER o un CSIR, de una empresa, pues al final un poco evidente, ¿no? Pues ¿qué es lo que buscamos? Pues disminución de los incidentes de seguridad, disminución de los daños en caso de que un incidente de seguridad pues finalmente se produzca, pues disminuir lo máximo posible y acortar los tiempos de recuperación de todo lo afectado, tener una mayor productividad en la empresa, puesto que, bueno, pues si nos libramos o minimizamos al máximo la posibilidad de que nos ataquen, pues evidentemente aumentaremos la productividad. Disminución del riesgo de desaparición de la empresa, porque según el tipo de ataque y a lo que afecte puede llegar incluso a provocar el cierre de una empresa, que no sería la primera ni la última vez que ocurriera. Mejora de la imagen corporativa, pues evidentemente un anuncio de que tu empresa ha sufrido un ataque informático, pues la verdad es que no da una buena imagen. Entonces, pues al final toda esta prevención al final mejora tu imagen corporativa, puesto que tu nombre no está relacionado con ningún tipo de ataque, ningún tipo de brecha informática. La mejora de la confianza de los clientes y los proveedores, pues evidentemente por lo mismo que he comentado en el punto anterior, y obtener una mayor reputación. A ver, como habréis podido presuponer, el tener un equipo único y exclusivamente dedicado a temas de ciberseguridad no es algo barato para una empresa, no es algo económico y entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscar darle un poco una vuelta de tuerca, ¿vale? Para ver cómo podemos hacer llegar o que más empresas, sobre todo la pyme, que no tiene tantos medios económicos, pueda disponer de los servicios de un CER y un CERSIR, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo y un proyecto que estamos promoviendo para ello? Es aplicar la ciberinteligencia, ¿vale? A lo que es un CER o un CESIR. Aquí lo que se propone es la construcción de un modelo de ciberinteligencia, un motor inteligente, ¿vale? Basado en la utilización de distintas fuentes de información, evidentemente de ciberseguridad, para el desarrollo de servicios de ciberseguridad de valor, enfocada a la pequeña empresa, ¿vale? Ahora, si un texto, digamos, es un poco lío, ahora en la siguiente diapositiva os lo paso a explicar un poco más en detalle, ¿vale? Aquí podemos ver como en una primera fase, ¿vale? Lo que hacemos es obtención de la información, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos suscribimos a un montón de fuentes de información sobre ciberseguridad, también metemos aquí todos los dispositivos que tenga el cliente, pues si tiene un firewall, si tiene endpoint en los equipos, etcétera, ¿vale? No solo de ese cliente, sino de todos los clientes que englobe el servicio, se meten todo ese batiburrillo de información, se trata y se entrega en un motor de inteligencia. El motor de inteligencia hace todos los procesos que tenga que hacer sobre esa información para al final lo que hace es generar
alerta de forma automática, ¿vale? Después de haber analizado toda esta información. Entonces genera una serie de alertas y a lo que es finalmente el CER, el equipo de expertos, tienen una información muchísimo más filtrada, muchísimo más tratada y les da la posibilidad de atender no solo a un cliente, sino a muchos clientes, ¿vale? Y de esa forma conseguir poder dar servicio a muchos más clientes, evidentemente a un coste menor, ¿vale? Este motor de inteligencia, esta ciberinteligencia aplicada a lo que es toda esta fuente de información, pues hace que una persona o un grupo de personas no tengan que estar manualmente analizando todo lo que les llega, sino que eso lo haría el motor de inteligencia, que a su vez va aprendiendo y con el tiempo, a medida que va tratando más información, pues más va aprendiendo. Y al final lo que hace es genera una serie de alertas que sí que es viable por un equipo de expertos, pues analizar una cosa ya mucho más filtrada y de esa forma poder dar servicio a más clientes por un menor coste de tiempo, y al final el tiempo, pues evidentemente es dinero. ¿Qué objetivos específicos pretendemos conseguir con la integración de la inteligencia artificial en el ámbito de un CER? Pues al final un poco lo que he contado, ¿no? Agregación de información de ciberamenaza, análisis en tiempo real y procesamiento automatizado de toda esta información que llega de todas las fuentes, la integración de la inteligencia artificial en diferentes soluciones y herramientas específicas, pues lo mismo que lo que he comentado antes, no solo de fuentes de información externa, sino que también incluso de firewall, de aplicativos, de soluciones de endpoint, etcétera, etcétera, pues también lo metemos en el motor de ciberinteligencia y intentamos también obtener información y prever qué puede ocurrir, prever qué ataques podemos tener a futuro. Detección proactiva de incidentes de ciberseguridad, generación de alerta temprana frente a amenazas de ciberseguridad en base a la detección proactiva, ¿vale? Toda esta detección que nos va a permitir generar alerta, y al final lo que queremos es que lo que buscamos es que no nos lleguen a atacar, sino prever y llegar antes de que llegue el ataque, ¿vale? Estudiar patrones, estudiar comportamientos de todos los sistemas y evitar que finalmente llegue el ataque y no tener que al final llegar al servicio reactivo, que es el solucionar el problema. Crear una base de conocimiento para operaciones y compartirla con otros CER, otros CSIR, que al final digamos lo que se busca entre los CER es que digamos, se colabore entre todos y formar una red con cada vez más información y poder ser cada vez más seguros frente a las amenazas, ¿vale? Y por último, pues generación de informes y estadísticas, pues de todo esto, de todo lo que se va recibiendo, de todo lo que se va haciendo, pues generar informes y estadísticas para compartir y para poder ver qué se ha conseguido con toda esta aplicación de la inteligencia al CER. Y por mi parte, pues nada más, creo que más o menos he sido rápido y hemos entrado en el tiempo establecido, ¿vale? Si cualquier pregunta o duda que tengáis, pues aquí estamos para resolverla. Muy bien, pues Salvador, Dimas, yo creo que ha sido una explicación realmente didáctica, una explicación realmente cercana, interesante, llena de datos, llenas de información, y que esperamos que llegue pues, al mayor número de personas posible. Difundiremos en redes sociales entre los socios de la Cámara, porque a día de hoy nos hemos dado cuenta que quien no tiene un sistema, quien no se preocupa por la ciberseguridad, está expuesto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Está muy expuesto, sin duda, vamos. Está claro, vamos. Muy bien, pues hasta aquí entonces la ponencia de hoy a cargo de Salvador Pineda y Dimas Pérez de Dantia Tecnología, quien le damos las gracias por este ratito de formación. Y nada más, desearle un buen día, tanto a vosotros, Salvador, Dimas, como a todos los asistentes, y hasta la próxima. Muy Muy bien, bien. muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias a Buen vosotros. Gracias. día. Adiós. Ahora, buenos días. Adiós. Hasta luego.